El 27 de octubre de 1992, tres mejores amigos entraron en la cueva Mames llevando nada más que linternas y el coraje adolescente. Un mes después, los equipos de búsqueda encontraron algo que desafiaba todas las leyes de la naturaleza y la supervivencia humana. Lo que descubrieron en lo profundo de esos túneles de piedra caliza atormentaría a los investigadores durante décadas. El informe oficial fue sellado. Los testigos fueron silenciados. Y la verdad sobre lo que realmente sucedió en esos oscuros pasadizos permanece enterrada hasta el día de hoy. Esta es la historia de la desaparición en la cueva Mames. Un misterio que ha atormentado a Kentucky durante más de 30 años. Tres amigos que entraron en la oscuridad de la tierra y emergieron cambiados. ¿Qué sucedió en esos túneles? ¿Quién mantuvo a Tommy con vida? ¿Y a dónde fueron los otros dos chicos? Antes de explorar lo que realmente sucedió en esa cueva, comenta desde donde está sintonizando. Es increíble cómo historias como esta todavía atrapan a personas en todo el mundo. El otoño de 1992 se sintió diferente en Bowling Green, Kentucky. Las hojas cambiaron de color antes ese año, pintando las colinas en rojos profundos y amarillos dorados. Para tres chicos adolescentes, este octubre sería el último juntos. En los años 90, el mundo se sentía diferente entonces. Sin teléfonos celulares, sin rastreo GPS, sin comunicación instantánea con padres preocupados. Cuando los niños desaparecían, realmente se iban hasta que alguien los encontraba. Tommy Morrison tenía 15 años, el callado del grupo. Tenía cabello castaño arenoso que siempre le caía en los ojos y un hábito nervioso de tamborilear los dedos cuando pensaba. A Tommy le encantaba leer libros de aventuras, especialmente historias sobre exploradores y tesoros ocultos. Las paredes de su habitación estaban cubiertas con mapas de cuevas famosas alrededor del mundo. Soñaba con convertirse en un explorador real algún día, justo como los héroes de sus libros. Tommy vivía con su abuela después de que sus padres murieran en un accidente automovilístico cuando tenía 12 años. La señora Morrison trabajaba turnos dobles en el restaurante local para pagar la ropa escolar y los libros de Tommy. Se preocupaba por él pasando tanto tiempo solo, siempre con la nariz enterrada en guías de exploración de cuevas y revistas de geología. Jake Patterson tenía 16 años, nacido solo 2 semanas después de Tommy. Era el líder de su pequeño grupo, alto para su edad con cabello rojo brillante y pecas esparcidas por la nariz como estrellas. Jake era el tipo de chico que podía hablar para salirse de cualquier problema y meterse en cualquier aventura. Tenía una sonrisa que hacía que los adultos confiaran en él y una curiosidad que a menudo lo metía en situaciones peligrosas. El padre de Jake trabajaba en la mina de carbón y su madre limpiaba casas para familias adineradas en el pueblo. Eran padres estrictos que esperaban que Jake estuviera en casa antes de que oscureciera cada noche. Pero Jake era astuto para doblar las reglas sin romperlas completamente. Sabía exactamente cuánto tiempo podía quedarse fuera antes de que sus padres empezaran a preocuparse. El tercer miembro de su grupo era Michael Chen, también de 15 años. Su familia se había mudado a Kentucky desde California el año anterior cuando su padre consiguió un trabajo en la universidad. Michael era el más inteligente de los tres chicos, siempre llevando un pequeño cuaderno donde anotaba hechos interesantes y observaciones. Usaba gafas gruesas que hacían que sus ojos oscuros parecieran más grandes de lo que eran. Michael luchaba por encajar en su escuela de pueblo pequeño. Algunos niños se burlaban de su acento y de la forma en que pronunciaba ciertas palabras, pero Tommy y Jake lo recibieron en su amistad sin cuestionarlo. Pasaban la mayoría de las tardes juntos explorando los bosques detrás de la escuela o leyendo sobre sistemas de cuevas famosos en la biblioteca. Los tres chicos compartían una obsesión peligrosa, las cuevas. Habían explorado cada pequeña cueva y formación rocosa a distancia caminando del pueblo. Sabían cuáles eran seguras para principiantes y cuáles requerían equipo real, pero nunca habían intentado algo tan serio como la cueva Mames. La cueva Mames era diferente.
Era el sistema de cuevas más largo conocido en el mundo con más de 400 millas de túneles mapeados. La mayor parte estaba protegida como parque nacional con tours guiados para visitantes, pero los chicos habían oído rumores sobre secciones inexploradas, entradas ocultas que no eran vigiladas por guardabosques del parque. La idea comenzó de manera inocente. El 20 de octubre, exactamente una semana antes de que desaparecieran, Jake encontró un artículo viejo de revista en la biblioteca de la escuela. El artículo describía partes de la cueva Mames que nunca habían sido exploradas completamente, áreas donde aún se descubrían nuevos túneles. Jake mostró el artículo a Tommy y Michael durante el almuerzo. La revista incluía un mapa aproximado que mostraba varios puntos de entrada a áreas inexploradas. Una entrada estaba marcada como peligrosa, solo para espeleólogos experimentados. Pero para 3 chicos adolescentes hambrientos de aventura, peligroso sonaba exactamente como lo que estaban buscando. Tommy se emocionó inmediatamente. Había estado leyendo sobre técnicas de exploración de cuevas durante meses. Sabía sobre equipo de seguridad adecuado, cómo navegar bajo tierra y qué señales observar que indicaban formaciones rocosas inestables. Al menos pensaba que sabía. Michael era más cauteloso. Sugirió que pidieran permiso a sus padres y quizás contactaran al servicio del parque para una exploración guiada. Pero Jake se rió de esa idea. Los adultos nunca les permitirían explorar las partes realmente interesantes de la cueva. Estarían atrapados en caminos turísticos aburridos mirando las mismas formaciones que miles de personas veían cada año. Los 3 chicos pasaron la siguiente semana planeando su aventura en secreto. Reunieron suministros, linternas, baterías extra, cuerda, un pequeño botiquín de primeros auxilios y bocadillos. Tommy tomó prestado equipo de campamento del garaje de su abuela, diciéndole que iba a una excursión escolar de senderismo. Jake le dijo a sus padres que se quedaría a dormir en casa de Tommy. Michael dijo que estaría estudiando tarde en la biblioteca con amigos. Ninguno de ellos les dijo a sus familias la verdad sobre dónde iban realmente. Planeaban explorar solo por unas pocas horas el martes por la tarde, el 27 de octubre. La escuela terminaba temprano ese día debido a reuniones de maestros, dándoles tiempo extra antes de que alguien los esperara en casa. Irían en bicicleta a la entrada de la cueva, explorarían por 3 horas y estarían de vuelta para la cena. Parecía un plan perfecto. Habían estudiado los mapas, reunido equipo adecuado y elegido un día en que no los echarían de menos por varias horas. ¿Qué podría salir mal? El martes por la mañana amaneció gris y frío. Una lluvia ligera había caído durante la noche, haciendo el suelo suave y fangoso. Tommy se despertó temprano, demasiado emocionado para dormir. Empacó su mochila con cuidado, verificando 2 veces su linterna y asegurándose de tener baterías extra envueltas en bolsas de plástico para mantenerlas secas. En la escuela ese día, los 3 chicos apenas podían concentrarse en sus clases. Jake seguía mirando el reloj, contando las horas hasta que pudieran comenzar su aventura. Michael repasaba sus notas sobre seguridad en cuevas intentando memorizar hechos importantes sobre navegación subterránea. Tommy pasó su periodo de almuerzo en la biblioteca leyendo un artículo final sobre la cueva Mames. Descubrió que el área que planeaban explorar había sido cerrada al público desde 1989 después de que un derrumbe menor hiriera a 2 espeleólogos experimentados. Esta información debería haberlo preocupado. En cambio, hizo que la aventura pareciera aún más emocionante. Cuando la escuela terminó a las 2:30 de la tarde, los 3 chicos se encontraron en los portabicicletas detrás del edificio. Habían escondido su equipo de exploración en el casillero de Jake esa mañana. Ahora, transferían todo a sus mochilas, intentando parecer casuales mientras se preparaban para su misión secreta. El viaje en bicicleta a la cueva Mames tomó 45 minutos. Siguieron caminos secundarios para evitar ser vistos por cualquiera que pudiera reconocerlos y hacer preguntas. El aire de octubre era fresco y limpio, lleno del olor a hojas caídas y humo de leña distante.
Llegaron a la entrada oculta que Jake había encontrado en el mapa viejo a las 3:20 de la tarde. Era exactamente donde el artículo de la revista decía que estaría, una abertura estrecha entre dos rocas grandes parcialmente oculta por arbustos crecidos. Un pequeño cartel de metal advertía que esa área estaba cerrada al público, pero el cartel era viejo y oxidado. Parecía que había estado allí por años. Los chicos escondieron sus bicicletas en el bosque y se pusieron sus linternas frontales. Tommy sintió su corazón latiendo con emoción mientras se acercaban a la entrada de la cueva. Esto era, su primera aventura real, su oportunidad de explorar un lugar donde ningún otro chico de la escuela había estado. Jake entró primero, apretándose a través de la abertura estrecha entre las rocas. El espacio era más apretado de lo que parecía desde fuera. Tuvo que quitarse la mochila y empujarla delante de él mientras gateaba por la entrada. Tommy lo siguió, sus manos temblando ligeramente mientras se impulsaba a través de la abertura rocosa. La piedra era fría y húmeda contra su piel. Por un momento se sintió atrapado entre las rocas, pero luego empujó hacia adelante y emergió en un espacio más grande donde Jake lo esperaba. Michael entró último, luchando más que los otros porque su mochila era la más pesada con todos sus cuadernos y suministros extra. La abertura parecía agarrarlo mientras gateaba, raspando contra sus hombros y espalda. A las 3:45 de la tarde, los tres chicos estaban dentro del sistema de cuevas. Estaban juntos en una cámara del tamaño de un armario grande, sus linternas frontales creando círculos de luz en movimiento en las oscuras paredes de piedra. El aire olía diferente allí, terroso y antiguo, como algo que había estado oculto de la luz del sol por millones de años. Ninguno de ellos se dio cuenta de que esta sería la última vez que los tres estarían juntos. La primera cámara llevaba a un túnel estrecho que descendía hacia la oscuridad completa. Los chicos podían oír agua goteando en algún lugar a lo lejos, un ritmo constante que resonaba en las paredes de piedra. Sus linternas revelaban formaciones de piedra caliza rugosas cubiertas de extraños depósitos minerales que brillaban como joyas en la luz artificial. Tommy tomó la delantera al entrar en el túnel. Había estudiado técnicas de exploración de cuevas y sabía marcar su camino para poder encontrar el regreso. Usó piezas de cinta naranja de topógrafo, atándolas a proyecciones rocosas cada 50 pies. El túnel era estrecho, pero no incómodamente. Podían caminar erguidos la mayor parte del tiempo, aunque ocasionalmente tenían que agacharse bajo formaciones rocosas colgantes bajas. El piso era irregular, cubierto de piedras sueltas y parches de barro resbaladizo. Después de caminar unos 15 minutos, llegaron a una bifurcación donde el túnel se dividía en tres caminos diferentes. Jake sacó el mapa fotocopiado que habían traído, intentando coincidir su ubicación con los dibujos aproximados en el artículo de la revista. Michael sugirió que eligieran el camino del medio, que parecía ascender hacia lo que podría ser otra cámara. Tommy quería explorar el camino de la izquierda, que parecía más ancho y fácil de navegar. Jake se sentía atraído por el camino de la derecha porque parecía llevar más profundo al sistema de cuevas. Pasaron 10 minutos debatiendo qué dirección tomar. Finalmente, Jake tomó la decisión por ellos. Como el líder no oficial de su grupo, declaró que explorarían el camino de la derecha primero. Si llevaba a un callejón sin salida o se volvía demasiado difícil, siempre podían regresar e intentar una de las otras rutas. El camino de la derecha era diferente del túnel de entrada. Era más ancho, pero tenía un techo más bajo, obligándolos a caminar en una posición medio agachada. Las paredes mostraban signos de daño por agua con secciones suaves donde corrientes subterráneas habían tallado canales a través de la piedra caliza durante miles de años. Unos 30 minutos en su exploración, descubrieron su primera formación real de cueva, una pequeña cámara subterránea llena de estalactitas y estalagmitas. Los chicos se asombraron por la belleza natural oculta bajo la tierra. La linterna de Tommy revelaba formaciones que parecían cascadas congeladas y flores de piedra. Pasaron 20 minutos en esta cámara,
turnándose para describir lo que veían e intentando imaginar cuánto tiempo había tomado para que estas formaciones crecieran. Michael llenó 3 páginas en su cuaderno con observaciones y bocetos aproximados. Pero no estaban solos en el sistema de cuevas. Mientras se preparaban para dejar la cámara y continuar explorando, Tommy oyó algo que le heló la sangre. Pasos. Pasos lentos y deliberados resonando desde algún lugar más profundo en los túneles. Tommy levantó la mano, señalando a los otros que dejaran de moverse. En el silencio repentino, los 3 chicos pudieron oírlo claramente. El sonido de alguien caminando a través de los túneles delante de ellos. Los pasos eran irregulares, a veces rápidos, a veces lentos, como si la persona tuviera problemas para navegar en la oscuridad. Jake susurró que podría ser un guardabosques del parque revisando las secciones cerradas de la cueva. Michael sugirió que podría ser otro grupo de exploradores que habían encontrado la misma entrada oculta. Pero Tommy sentía que algo estaba mal. Los pasos no sonaban bien. Parecían arrastrarse ligeramente, como si la persona estuviera herida o cargando algo pesado. Los chicos se quedaron congelados en la cámara por varios minutos, escuchando los extraños sonidos resonando a través de los túneles. Los pasos se acercaban por unos segundos, luego se alejaban, luego regresaban de una dirección diferente. Era imposible decir exactamente de dónde venían los sonidos o cuán lejos podría estar la persona. Finalmente, Jake decidió que deberían investigar. Si era un guardabosques, explicarían que eran solo estudiantes curiosos interesados en geología. Si era otro explorador, quizás pudieran compartir información sobre el sistema de cuevas. Dejaron la cámara y continuaron más profundo en el túnel de la derecha. El techo se volvió aún más bajo, obligándolos a gatear sobre manos y rodillas en algunas secciones. Sus linternas creaban sombras danzantes en las paredes mientras avanzaban lenta y cuidadosamente. Después de gatear unos 10 minutos, llegaron a otra bifurcación. Esta vez, solo había 2 opciones. Un pasaje estrecho que continuaba recto o una abertura más ancha que curvaba a la izquierda. Los pasos parecían venir del pasaje que iba recto. Tommy comenzaba a sentirse nervioso por su aventura. Habían estado bajo tierra por más de 1 hora, y se estaban alejando más de la entrada de lo que habían planeado originalmente. Su abuela lo esperaba en casa a las 6 de la tarde, y ya eran más de las 5 de la tarde, pero Jake estaba más emocionado que nunca. Los pasos misteriosos significaban que estaban cerca de descubrir algo realmente interesante. Quizás encontrarían evidencia de otros exploradores de cuevas, o incluso descubrirían una nueva cámara que no estaba en ningún mapa oficial. Michael estaba documentando cuidadosamente su ruta en su cuaderno, dibujando mapas aproximados y notando hitos importantes. Estaba preocupado por perderse, pero confiaba en los marcadores de cinta naranja de Tommy para guiarlos de regreso a la entrada. Eligieron seguir el pasaje recto hacia la fuente de los pasos. Este túnel era diferente de todo lo que habían visto antes. Las paredes eran más suaves, como si hubieran sido talladas por agua fluyendo durante mucho tiempo. Extraños markings cubrían las superficies de piedra, no formaciones naturales, sino rayones y símbolos que parecían casi escritura. Tommy se detuvo para examinar estos markings más de cerca. No parecían grafiti moderno dejado por otros exploradores. Los rayones eran profundos y antiguos, llenos de depósitos minerales que sugerían que habían sido hechos muchos años atrás. Algunos de los símbolos parecían familiares, como letras o números, pero no podía leerlos claramente en la tenue luz de su linterna. Mientras avanzaban más profundo en este extraño túnel, los pasos se detuvieron de repente. El silencio era más aterrador que los sonidos misteriosos habían sido. Se sentía como si algo estuviera esperándolos en la oscuridad adelante. Fue entonces cuando oyeron el primer grito. El grito resonó a través de los túneles como nada que ninguno de los chicos hubiera oído antes. No era del todo humano, pero tampoco animal. Era un sonido de puro terror y dolor que parecía venir de todas partes y de ninguna al mismo tiempo.
Los tres chicos se congelaron en su lugar, sus corazones latiendo tan fuerte que podían oír su propio pulso en sus oídos. El grito duró unos 10 segundos, luego se desvaneció en un gemido bajo que gradualmente desapareció en la oscuridad. Jake fue el primero en hablar, su voz apenas por encima de un susurro. Sugirió que alguien podría estar herido y necesitar ayuda. Quizás otro explorador había caído o quedado atrapado en algún lugar del sistema de cuevas. Por aterrador que hubiera sido el grito, no podían simplemente dejar a alguien que podría estar herido. Tommy no estaba tan seguro. Algo en el sonido se sentía equivocado, antinatural. Le recordaba historias que su abuela le había contado sobre viejos accidentes mineros, sobre voces que supuestamente aún resonaban en pozos abandonados años después de que los mineros hubieran muerto. Michael ya estaba escribiendo en su cuaderno intentando registrar exactamente lo que habían oído. Notó la hora, la ubicación y una descripción detallada del sonido. Su mente científica estaba trabajando para encontrar una explicación lógica para lo que habían experimentado. Los chicos debatieron si continuar adelante o regresar hacia la entrada. Habían estado bajo tierra por más de 1 hora y media, y Tommy se preocupaba por el tiempo, pero la idea de que alguien podría necesitar ayuda era más fuerte que su miedo. Decidieron avanzar, pero más cuidadosamente que antes. Jake lideraba el camino, seguido por Tommy con Michael cerrando la retaguardia. Avanzaban lentamente, deteniéndose cada pocos pasos para escuchar más sonidos. El túnel comenzó a descender más pronunciadamente. El aire se sentía diferente allí, más espeso y húmedo. Sus linternas revelaban que las paredes estaban cubiertas con una fina capa de humedad, haciendo que las superficies de piedra brillaran como vidrio negro. Después de caminar otros 10 minutos, llegaron a la parte más peligrosa de su viaje, un pasaje estrecho donde tenían que apretarse entre dos grandes formaciones rocosas. El espacio era apenas lo suficientemente ancho para una persona a la vez, y el piso caía en la oscuridad a un lado. Jake entró primero, con cuidado, palpando su camino a través del estrecho hueco. Las paredes de roca presionaban contra sus hombros mientras avanzaba de lado paso a paso. Su linterna mostró que el pasaje era solo de unos 6 pies de largo, pero se sentía mucho más en la oscuridad claustrofóbica. Tommy lo siguió, sus manos temblando mientras presionaba contra las frías paredes de piedra. A mitad del pasaje, oyó algo que lo hizo detenerse. Respiración. Alguien respiraba pesadamente en algún lugar muy cercano, pero no podía decir de dónde venía el sonido. Michael todavía estaba al otro lado del pasaje, esperando su turno para apretarse a través del estrecho hueco. Podía ver la linterna de Tommy detenida en el medio del pasaje, pero no entendía por qué Tommy no avanzaba. Fue entonces cuando sucedió el accidente. Mientras Tommy intentaba avanzar a través del pasaje estrecho, algo se movió en la formación rocosa sobre él. Oyó un sonido de rechinido como piedras masivas moviéndose una contra otra. Antes de que pudiera reaccionar, un gran pedazo de piedra caliza se desprendió del techo y cayó. La roca caída era demasiado grande para aplastarlo completamente, pero estaba perfectamente posicionada para inmovilizarlo en su lugar. El boulder se encajó entre las paredes del pasaje estrecho, atrapando el cuello y el hombro de Tommy contra el piso de piedra. No podía moverse hacia adelante ni hacia atrás. Jake oyó el estrépito y el grito de dolor de Tommy. Inmediatamente se dio vuelta e intentó alcanzar a su amigo, pero la roca caída bloqueaba completamente el pasaje. No había manera para Jake de regresar a donde Tommy estaba atrapado. Michael vio lo que había sucedido desde el otro lado. Podía ver las piernas de Tommy sobresaliendo debajo el boulder, pero tampoco podía alcanzarlo. Los tres amigos ahora estaban separados por toneladas de roca sólida con Tommy atrapado en el medio. Tommy estaba consciente, pero en terrible dolor. El boulder presionaba contra su cuello y hombro, haciendo difícil respirar. Podía mover ligeramente sus brazos y piernas, pero cualquier intento de liberarse solo empeoraba el dolor. Llamó a sus amigos, su voz resonando extrañamente en el espacio confinado.
Jake intentó encontrar otra manera alrededor del bloqueo, pero el pasaje estrecho era la única ruta entre las dos secciones del túnel. Buscó frenéticamente con su linterna, buscando cualquier grieta o abertura que pudiera permitirle alcanzar a Tommy. Michael se acercó al boulder desde su lado, intentando encontrar una manera de moverlo o crear espacio para que Tommy escapara. Pero la roca era masiva, probablemente pesando varios cientos de libras. Tomaría equipo especial y múltiples personas para mover algo tan pesado. Por 20 minutos, Jake y Michael trabajaron desesperadamente para liberar a su amigo. Intentaron usar rocas sueltas como palancas, intentando desplazar el boulder incluso unas pocas pulgadas. Buscaron rutas alternativas a través del sistema de cuevas. Nada funcionó. La voz de Tommy se estaba debilitando. La presión en su cuello afectaba su capacidad para respirar normalmente. Les dijo a sus amigos que se estaba mareando y que su visión comenzaba a borrarse en los bordes. Fue entonces cuando Jake tomó una decisión que lo atormentaría por el resto de su vida. Le dijo a Tommy que se mantuviera calmado y conservara su fuerza. Él y Michael regresarían a la superficie y conseguirían ayuda. Traerían equipo de rescate y espeleólogos experimentados que pudieran mover el boulder de manera segura. Michael quería quedarse con Tommy, pero Jake lo convenció de que debían quedarse juntos. El sistema de cuevas era confuso, y sería fácil para una persona perderse intentando encontrar la entrada sola. Su única oportunidad de salvar a Tommy era llegar a la superficie lo más rápido posible y traer ayuda profesional. Tommy le suplicó que no lo dejaran solo en la oscuridad, pero Jake prometió que regresarían con ayuda en unas pocas horas. Dejó su linterna extra y baterías donde Tommy pudiera alcanzarlas. Michael dejó algo de su comida y agua también. Lo último que Tommy oyó fue el sonido de los pasos de sus amigos desvaneciéndose en los túneles, dejándolo atrapado y solo en la oscuridad de la tierra. Jake y Michael llegaron a la superficie a las 7:15 de la tarde. Casi 4 horas después de haber entrado en la cueva. Ambos chicos estaban exhaustos, sucios y aterrorizados por la condición de su amigo. Fueron en bicicleta directamente a la sede del Parque Nacional de la Cueva Mames donde encontraron a un guardia de seguridad nocturno. Al principio, el guardia no creyó su historia. 3 chicos adolescentes explorando secciones cerradas del sistema de cuevas parecía imposible. La entrada oculta que describieron no supuestamente era accesible al público. Pero cuando Jake y Michael le mostraron la cinta naranja de topógrafo, aún pegada a su ropa y los mapas detallados que Michael había dibujado, se dio cuenta de que decían la verdad. El guardia inmediatamente llamó al equipo de rescate de emergencia del parque. En 30 minutos, 4 especialistas en rescate de cuevas experimentados fueron reunidos con equipo adecuado, gatos hidráulicos, herramientas para mover rocas, sistemas de iluminación portátiles y suministros médicos. Pero había un problema. Jake y Michael no recordaban exactamente cómo regresar a donde Tommy estaba atrapado. En su pánico por llegar a la superficie, habían tomado varios giros equivocados y no habían prestado atención a los marcadores de cinta naranja de Tommy. El sistema de cuevas tenía docenas de túneles interconectados, y sin una ruta clara, el equipo de rescate podría pasar días buscando la ubicación correcta. Los chicos guiaron al equipo de rescate a la entrada oculta, pero una vez bajo tierra, su memoria se volvió poco confiable. Cada túnel parecía igual en la luz artificial. La cámara con estalactitas y estalagmitas podría haber sido cualquiera de varias formaciones similares. Por 6 horas, el equipo de rescate buscó a través del sistema de cuevas, siguiendo pistas falsas y túneles sin salida. Llamaban el nombre de Tommy constantemente, escuchando cualquier respuesta que pudiera guiarlos a su ubicación. Pero el sistema de cuevas absorbía el sonido de maneras extrañas, creando ecos y distorsionando voces hasta que era imposible determinar de dónde venían los sonidos. A las 2 de la mañana del 28 de octubre, la búsqueda fue suspendida temporalmente. El equipo de rescate necesitaba descansar y reorganizar sus esfuerzos.
Habían cubierto menos de la mitad de las posibles combinaciones de túneles, y Tommy había estado atrapado por casi 12 horas. Jake y Michael fueron llevados a la estación de policía local donde fueron interrogados sobre su exploración de cueva no autorizada. Ambos chicos estaban exhaustos y traumatizados. Proporcionaron tantos detalles como pudieron recordar, pero sus descripciones de la ruta se volvieron más confusas a medida que pasaban las horas. Sus padres llegaron a la estación de policía alrededor de las 3 de la mañana. La señora Morrison se derrumbó cuando se enteró de que su nieto estaba atrapado bajo tierra. El padre de Jake estaba furioso por el comportamiento imprudente de los chicos, pero su ira se convirtió en preocupación al darse cuenta de lo seria que se había vuelto la situación. Los padres de Michael estaban calmados, pero devastados. Se habían mudado a Kentucky para darle a su hijo una vida más segura y tranquila que la que había conocido en California. Ahora, sus peores miedos se habían hecho realidad de la manera más inesperada. La búsqueda se reanudó al amanecer del 28 de octubre con personal de rescate adicional de 3 condados circundantes. Pero la cueva Mames era vasta y compleja con nuevos túneles siendo descubiertos regularmente. Encontrar a un adolescente atrapado en un sistema tan enorme requeriría suerte increíble o información mucho más detallada sobre su ubicación exacta. A medida que las horas se convirtieron en días, la esperanza de supervivencia de Tommy comenzó a desvanecerse. La búsqueda por Tommy Morrison se convirtió en la operación de rescate en cueva más grande en la historia de Kentucky. Más de 40 especialistas en rescate de cuevas profesionales se unieron al esfuerzo junto con docenas de voluntarios de comunidades locales. La historia apareció en titulares de periódicos en todo el estado, atrayendo atención a los peligros de la exploración de cuevas sin supervisión. Jake y Michael pasaron 3 días bajo tierra con varios equipos de rescate intentando reconstruir sus pasos y localizar el pasaje donde Tommy estaba atrapado. Pero el sistema de cuevas parecía diferente de alguna manera. Túneles que recordaban como anchos y fáciles de navegar ahora aparecían estrechos y traicioneros. Cámaras que habían encontrado rápidamente durante su primera exploración permanecían ocultas a pesar de horas de búsqueda cuidadosa. En el tercer día de la búsqueda, un equipo pensó oír sonidos débiles de golpeteo provenientes de lo profundo del sistema de cuevas. Siguieron los sonidos por más de 2 horas, llamando el nombre de Tommy y escuchando respuestas. Pero el golpeteo se detuvo de repente, y nunca encontraron su fuente. Otro equipo descubrió cinta naranja fresca de topógrafo atada a formaciones rocosas en una sección de la cueva que Jake y Michael no recordaban haber visitado. La cinta era idéntica a los marcadores que Tommy había estado usando, pero se encontró en túneles que no coincidían con ninguna de las descripciones de los chicos de su ruta. Cosas extrañas comenzaron a suceder a los equipos de búsqueda. El equipo fallaba en áreas específicas de la cueva. Las linternas se atenuaban o fallaban completamente, incluso con baterías frescas. Los dispositivos de comunicación por radio captaban estática que sonaba casi como voces susurradas. Varios espeleólogos experimentados reportaron sentirse observados mientras trabajaban en los túneles más profundos. Otros mencionaron oír pasos resonando desde áreas que ya habían buscado exhaustivamente. Un líder de equipo de rescate, un hombre con 20 años de experiencia en rescate de cuevas, pidió ser reasignado a operaciones en la superficie después de pasar una noche bajo tierra. Nunca explicó qué lo había asustado. Para el 31 de octubre, 4 días después de que Tommy desapareciera, la búsqueda oficial se redujo. Los expertos en rescate de cuevas explicaron que la supervivencia sin comida, agua y refugio adecuado era improbable más allá de 72 horas. Las temperaturas de octubre bajo tierra habrían estado cerca del congelamiento, y Tommy había estado usando solo ropa ligera. Jake y Michael regresaron a la escuela, pero ninguno de los chicos podía concentrarse en actividades normales. Pasaban cada tarde en la entrada de la cueva esperando oír alguna señal de que Tommy aún estaba vivo. Reporteros de noticias locales los entrevistaron repetidamente preguntando por detalles sobre su amigo y su exploración no autorizada. La amistad de los chicos comenzó a cambiar bajo la presión de la culpa y el duelo.
Jake se culpaba por liderarlos a la cueva y por tomar la decisión de dejar a Tommy solo. Michael obsesionaba sobre sus notas y mapas, convencido de que había pasado por alto algún detalle crucial que podría haber salvado a su amigo. La abuela de Tommy nunca perdió la esperanza. Visitaba la entrada de la cueva todos los días, a veces quedándose desde el amanecer hasta el atardecer. Traía mantas, café caliente y sándwiches para cualquier trabajador de rescate que aún estuviera buscando. Su fe en que Tommy sería encontrado vivo mantenía motivados a algunos voluntarios de búsqueda mucho después de que los equipos oficiales hubieran declarado la misión hopeless. Pero a medida que octubre se convertía en noviembre, incluso la señora Morrison comenzó a aceptar que su nieto podría nunca regresar a casa. Entonces, el 27 de noviembre, exactamente un mes después de que los chicos hubieran entrado en la cueva, todo cambió. La llamada llegó a las 6:43 de la mañana en una mañana de viernes. Un nuevo equipo de búsqueda voluntario trabajando en una sección de la cueva que había sido explorada docenas de veces antes oyó algo que los hizo detener todo lo que estaban haciendo. Alguien estaba cantando. La voz era débil y ronca, pero inconfundiblemente humana. Venía del mismo área donde los equipos de rescate habían estado buscando por semanas. Los voluntarios siguieron el sonido a través de túneles que habían mapeado y despejado múltiples veces durante el mes anterior. Encontraron a Tommy Morrison vivo. Estaba exactamente donde Jake y Michael habían dicho que estaría, atrapado bajo el mismo boulder en el pasaje estrecho entre formaciones rocosas. Pero el descubrimiento levantó más preguntas de las que respondió porque lo que encontraron era imposible. Tommy estaba alerta y respondía. Estaba delgado y pálido, pero no estaba deshidratado ni muriendo de hambre. Alguien había estado cuidando de él durante el mes que había estado atrapado bajo tierra. El equipo de rescate inmediatamente comenzó a trabajar para liberarlo de bajo el boulder. Usaron equipo hidráulico para levantar la roca masiva lo suficiente para que Tommy pudiera apretarse y salir. Toda la operación tomó 4 horas, pero Tommy emergió de su imprisonment un mes en una condición remarkable buena. Tan pronto como estuvo libre, Tommy comenzó a preguntar por Jake y Michael. Quería saber a dónde habían ido sus amigos y por qué no habían regresado por él como prometido. Cuando los trabajadores de rescate explicaron que Jake y Michael habían llegado a la superficie a salvo y que un mes había pasado desde el accidente, Tommy se confundió y agitó. Según Tommy, Jake y Michael lo habían dejado solo 3 días atrás. No tenía memoria de haber estado atrapado por un mes completo. Recordaba el accidente claramente, el boulder cayendo y atrapándolo, pero todo después de eso era confuso y fragmentado. Más disturbing era la explicación de Tommy de cómo había sobrevivido. Afirmaba que alguien lo había estado visitando regularmente, trayendo agua y pequeñas cantidades de comida. La persona aparecería de repente en la oscuridad más allá de su alcance, colocaría comida y agua donde pudiera acceder, luego desaparecería sin hablar. Tommy dijo que nunca vio a su misterioso cuidador claramente. La persona siempre se quedaba fuera del rango de su linterna, moviéndose con cuidado y silenciosamente a través de los túneles. A veces oía respiración o pasos suaves, pero cuando llamaba, no había respuesta. El equipo de rescate buscó exhaustivamente cualquier signo de otra persona en el sistema de cuevas. No encontraron evidencia de que nadie más hubiera estado en los túneles durante el mes pasado. No huellas, no contenedores de comida, no equipo de campamento, no rastro de presencia humana excepto por Tommy mismo. Los exámenes médicos en el hospital revelaron que Tommy estaba desnutrido, pero no severamente. Había perdido unos 15 libras durante su mes bajo tierra. Pero su condición era consistente con alguien que había estado recibiendo pequeñas cantidades de comida y agua regularmente. Sin este cuidado, habría muerto en días después del accidente. Pero ¿quién lo había estado alimentando? ¿Y cómo habían accedido al sistema de cuevas sellados sin ser detectados por las extensas operaciones de búsqueda? Los recuerdos de Tommy de su mes bajo tierra eran fragmentados y extraños. Durante entrevistas con doctores, psicólogos y especialistas en rescate de cuevas,
Proporcionó detalles que parecían imposibles pero fueron entregados con completa sinceridad. Recordaba el accidente claramente, el sonido rechinante de roca moviéndose, el boulder cayendo, el dolor mientras lo inmovilizaba contra el piso de piedra. Recordaba a Jake y Michael prometiendo regresar con ayuda, luego oyendo sus pasos desvanecerse en los túneles. Después de eso, sus recuerdos se volvieron oníricos e inconsistentes. A veces pensaba que había estado atrapado solo por unas pocas horas. Otras veces, sentía como si hubiera estado bajo tierra por años. La oscuridad jugaba trucos con el tiempo, haciendo que minutos se sintieran como horas, y horas desaparecieran completamente. El misterioso cuidador apareció primero en lo que Tommy creía que era su segundo día bajo tierra. Había estado llamando por ayuda, su voz resonando a través de los túneles vacíos cuando oyó pasos suaves acercándose desde la dirección por donde Jake y Michael habían ido. Tommy llamó, pensando que sus amigos habían regresado. Pero en lugar de voces familiares respondiendo, oyó solo movimientos cuidadosos en la oscuridad más allá de su posición atrapada. Alguien estaba allí justo fuera del rango de su linterna fallando, pero no respondían a sus preguntas o llamadas por ayuda. Luego sintió agua goteando en sus labios. No los goteos aleatorios del techo de la cueva, sino un flujo constante siendo vertido cuidadosamente en su boca. El agua era limpia y fría, mejor que cualquier cosa que hubiera probado. Cuando había bebido suficiente, el flujo se detuvo y oyó pasos tranquilos alejándose. Este patrón se repetía cada pocas horas a lo largo de su cautiverio. La persona misteriosa aparecería silenciosamente, proporcionaría agua, a veces dejaría pequeños pedazos de comida al alcance, luego desaparecería de regreso a los túneles. Tommy nunca los vio claramente, nunca los oyó hablar, nunca entendió quiénes eran o por qué lo ayudaban. La comida era simple pero nutritiva. Pedazos de pan, pequeños trozos de queso, ocasionalmente fruta seca o nueces. Todo era fresco, no el tipo de suministros de emergencia que los exploradores de cuevas podrían llevar. Alguien estaba trayendo comida del mundo de la superficie y entregándola a Tommy en su prisión subterránea. Tommy también describió sueños o visiones extrañas durante su tiempo bajo tierra. Dijo que a veces oía música resonando a través de los túneles, no canciones modernas, sino melodías antiguas que sonaban como si vinieran de otro siglo. Oía voces hablando en idiomas que no reconocía. Y a veces veía luces moviéndose a lo lejos que no eran linternas o linternas frontales. Lo más disturbing eran sus recuerdos de los pasos. No solo los movimientos cuidadosos de su cuidador, sino otros sonidos. Grupos de personas caminando a través de los túneles, a veces marchando en ritmo como soldados, a veces arrastrando los pies lentamente como si cargaran cargas pesadas. Estos sonidos siempre venían de áreas de la cueva que los equipos de rescate habían declarado vacías y buscadas exhaustivamente. Cuando los psicólogos sugirieron que el hambre, el aislamiento y el estrés podrían haber causado alucinaciones, Tommy se frustró e insistió en que todo lo que recordaba había sucedido realmente. Podía describir el sabor del agua, la textura de la comida, los sonidos específicos de diferentes pasos. Sus recuerdos eran demasiado detallados y consistentes para ser simples fantasías. Pero si Tommy decía la verdad, entonces alguien había estado viviendo en la cueva Mames durante toda la operación de búsqueda de un mes. Alguien había estado moviéndose a través de túneles que se suponía estaban vacíos, evitando docenas de trabajadores de rescate y cuidando de un adolescente atrapado sin dejar rastro de su presencia. La pregunta que atormentaba a todos involucrados en el rescate era simple. ¿Quién había mantenido vivo a Tommy Morrison? El descubrimiento de Tommy Morrison vivo después de un mes bajo tierra atrajo atención nacional. Equipos de noticias de las principales redes de televisión llegaron a Kentucky para cubrir la historia. Expertos en rescate de cuevas de alrededor del mundo vinieron a estudiar lo que llamaban el milagro de la cueva Mames. Pero cuanto más investigaban los investigadores la supervivencia de Tommy, más misterioso se volvía el caso. Especialistas del FBI fueron llamados para examinar el sistema de cuevas en busca de evidencia del cuidador desconocido.
Usaron equipo avanzado para buscar huellas digitales, muestras de ADN, fibras de tela o cualquier otro rastro que pudiera identificar quién había estado ayudando a Tommy. Los resultados fueron desconcertantes. No encontraron evidencia de que nadie más hubiera estado en el sistema de cuevas durante el mes pasado, excepto por Tommy y los equipos de búsqueda oficiales. Los túneles donde Tommy afirmaba que su cuidador había aparecido no mostraban signos de tráfico humano regular. No había áreas de almacenamiento de comida, no sitios de campamento, no caches ocultos de suministros. Aún más extraño fue el descubrimiento de que el área donde Tommy había estado atrapado era completamente inaccesible para los equipos de búsqueda durante la mayor parte de su operación de un mes. Un derrumbe secundario había ocurrido 3 días después del accidente de Tommy, bloqueando los túneles que llevaban a su ubicación. La ruta que Jake y Michael habían usado para escapar ahora estaba sellada por toneladas de roca caída. Este derrumbe secundario había sido registrado en los informes de los equipos de búsqueda, y era la razón por la que nunca habían encontrado a Tommy durante sus búsquedas extensas. Los trabajadores de rescate habían asumido que los túneles bloqueados estaban vacíos porque no había manera de que nadie los alcanzara desde el sistema principal de cuevas. Sin embargo, de alguna manera, el misterioso cuidador de Tommy había estado accediendo a esta área sellada regularmente por un mes completo. Habían estado trayendo comida fresca y agua a Tommy a pesar de que todas las rutas conocidas a su ubicación estaban completamente bloqueadas. Especialistas en mapeo subterráneo usaron sonar y radar penetrante de suelo para buscar pasajes ocultos que pudieran conectar con los túneles sellados. No encontraron evidencia de rutas secretas o sistemas de cuevas no descubiertos. Según su equipo, el área donde Tommy había estado atrapado estaba completamente aislada del resto de la cueva Mames. La investigación se expandió para incluir comunidades locales alrededor del sistema de cuevas. Agentes del FBI entrevistaron residentes, dueños de tiendas y empleados del parque, buscando a cualquiera que pudiera haber estado comprando cantidades inusuales de comida o agua durante el mes pasado. No encontraron actividad sospechosa. También investigaron la posibilidad de que alguien hubiera estado viviendo secretamente en el sistema de cuevas por un periodo extendido. Personas sin hogar a veces buscan refugio en cuevas durante el clima frío, y era posible que alguien hubiera establecido un campamento oculto en las secciones inexploradas de la cueva Mames. Pero esta teoría también se derrumbó bajo investigación. Vivir en un sistema de cuevas requiere suministros, equipo y acceso regular a la superficie para comida y agua. El FBI no encontró evidencia de habitación humana a largo plazo en ninguna de las áreas accesibles de la cueva. Más importante, los túneles sellados donde Tommy había estado atrapado habrían sido imposibles de alcanzar consistentemente por un periodo de un mes. Historiadores locales fueron consultados para investigar cualquier leyenda o historia sobre la cueva Mames que pudiera explicar el misterioso cuidador. Lo que descubrieron añadió otra capa de extrañeza a una situación ya imposible. La investigación en la historia de la cueva Mames reveló información disturbing que había sido mayormente olvidada por las comunidades locales. Durante la Guerra Civil, el sistema de cuevas había sido usado para más que turismo y exploración científica. En 1863, un grupo de soldados confederados había usado los túneles ocultos como base secreta para operaciones guerrilleras contra fuerzas de la Unión en Kentucky. Estos soldados, cortados de su ejército principal y declarados desertores por sus propios comandantes, habían vivido bajo tierra por varios meses durante el duro invierno de 1863 a 1864. Los registros históricos de ese periodo eran incompletos, pero cuentas de periódicos de 1864 describían informes extraños de granjeros locales. Personas viviendo cerca del sistema de cuevas afirmaban oír voces y ver luces moviéndose bajo tierra por la noche. Algunos reportaban encontrar evidencia de que alguien estaba robando comida de sus granjas y bodegas de raíces. Soldados de la Unión eventualmente descubrieron el escondite confederado en marzo de 1864. Según informes militares, sellaron varias entradas de cuevas con explosivos para prevenir uso adicional por fuerzas enemigas.
Pero los registros sugerían que no todos los soldados confederados fueron capturados. Algunos podrían haber sido atrapados bajo tierra cuando las entradas fueron selladas. Folclore local de finales del 1800 incluía historias sobre espíritus de cuevas que ayudaban a viajeros y exploradores perdidos. Estas historias describían figuras misteriosas que aparecían en la oscuridad para guiar a personas perdidas de regreso a la seguridad o proporcionar comida y agua a aquellos en peligro. La mayoría de los historiadores descartaban estas historias como leyendas típicas de frontera, similares a cuentos sobre ángeles guardianes o fantasmas útiles que eran comunes en comunidades aisladas. Pero las historias compartían detalles remarcables similares con la cuenta de Tommy de su misterioso cuidador. Los espíritus de cuevas siempre eran descritos como figuras silenciosas que aparecían de repente en la oscuridad, proporcionaban ayuda sin hablar, luego desaparecían de regreso a los túneles. Se decía que eran más activos durante tiempos de crisis, apareciendo para ayudar a personas que estaban atrapadas, perdidas o en peligro mortal. Una cuenta particularmente detallada de 1887 describía a un ingeniero minero que se perdió en la cueva Mames durante una expedición de topografía. Afirmaba que una figura silenciosa lo guió a través de millas de túneles de regreso a una entrada conocida, dejando agua fresca y comida a intervalos regulares durante el viaje. Como Tommy, el ingeniero nunca vio a su ayudante claramente y no recibió respuesta cuando intentó comunicarse. Estas cuentas históricas levantaron preguntas traveling sobre la experiencia de Tommy. ¿Había sido ayudado por la misma presencia misteriosa que había sido reportada en la cueva Mames por más de un siglo? ¿Eran los espíritus de cuevas del folclore local realmente los fantasmas de soldados confederados que habían muerto bajo tierra durante la guerra civil? ¿O había una explicación más disturbing? ¿Podrían descendientes de esos soldados atrapados aún estar viviendo en las profundidades ocultas de la cueva Mames, manteniendo una existencia secreta que había durado por más de 120 años? A medida que la investigación en la supervivencia de Tommy continuaba, cosas extrañas comenzaron a suceder a las personas involucradas en el caso. Agentes del FBI encontraron sus informes siendo clasificados a niveles que parecían excesivos para una simple historia de rescate en cueva. Registros médicos del examen de Tommy fueron sellados y removidos de los archivos del hospital. Los trabajadores de rescate que habían encontrado a Tommy vivo fueron transferidos silenciosamente a otras asignaciones o animados a tomar jubilación temprana. Varios miembros del equipo reportaron ser visitados en sus hogares por funcionarios gubernamentales que les pedían firmar acuerdos de confidencialidad sobre el caso. Jake y Michael, los dos chicos que habían escapado de la cueva, comenzaron a experimentar acoso en la escuela y en su comunidad. Algunas personas los culpaban por el ordeal de Tommy, afirmando que su aventura imprudente había causado trauma y gasto innecesarios. Otros susurraban que los chicos estaban mintiendo sobre partes de su historia, sugiriendo que sabían más sobre el misterioso cuidador de Tommy de lo que admitían. Ambos chicos desarrollaron problemas psicológicos serios en los meses siguientes al incidente. Jake se volvió retraído y dejó de participar en actividades adolescentes normales. Pasaba la mayoría de su tiempo solo, negándose a hablar sobre la cueva o responder preguntas sobre su exploración. El rendimiento académico de Michael, que siempre había sido excelente, declinó dramáticamente de repente. Sus maestros reportaron que parecía distraído y temeroso, constantemente mirando por encima del hombro como si esperara ser seguido. Llenaba cuaderno tras cuaderno con dibujos obsesivos de túneles de cuevas y símbolos extraños que se asemejaban a los markings que habían visto en las paredes de la cueva. La recuperación de Tommy también fue más complicada de lo que sus doctores habían esperado inicialmente. Mientras su condición física mejoraba rápidamente, continuaba experimentando pesadillas vívidas sobre su tiempo bajo tierra. Afirmaba que aún podía oír los pasos misteriosos resonando en sus sueños, e insistía en que su cuidador aún intentaba comunicarse con él. Más disturbing eran las afirmaciones de Tommy de que podía recordar cosas que habían sucedido en la cueva Mames antes de su propia experiencia. Describía eventos y conversaciones involucrando a personas que nunca había conocido, como si de alguna manera hubiera absorbido recuerdos del sistema de cuevas mismo.
Durante sesiones de terapia, Tommy de repente comenzaba a hablar sobre soldados de la guerra civil escondiéndose en túneles subterráneos. Proporcionaba nombres específicos, números de unidades y descripciones de batallas que eran históricamente precisas, pero imposibles para el haber conocido. Cuando los psicólogos investigaron estos detalles, encontraron que Tommy estaba describiendo soldados reales que habían sido reportados desaparecidos durante operaciones guerrilleras en Kentucky durante 1863 y 1864. Tommy también comenzó a dibujar mapas de sistemas de cuevas que no coincidían con ninguna área conocida de la cueva Mames. Sus mapas mostraban túneles, cámaras y ríos subterráneos que ningún explorador moderno había documentado. Cuando especialistas en cuevas examinaron estos dibujos, admitieron que los mapas de Tommy eran más detallados y precisos que sus propias encuestas profesionales de ciertas áreas. El desarrollo más aterrador era la afirmación de Tommy de que su cuidador aún estaba con él. Decía que la figura misteriosa lo había seguido de regreso al mundo de la superficie y continuaba vigilándolo. A veces ponía comida extra en la cena, explicando que su amigo de la cueva tenía hambre. Otras veces tenía largas conversaciones unilaterales con habitaciones vacías, aparentemente hablando con alguien que solo él podía ver. Su abuela, la señora Morrison, reportó que cosas extrañas estaban sucediendo en su casa. Comida desaparecería durante la noche. Puertas se encontrarían abiertas por la mañana a pesar de estar cerradas con llave la noche anterior, y ocasionalmente oía pasos en el pasillo cuando Tommy estaba dormido en su habitación. 6 meses después del rescate de Tommy, un guardabosques retirado llamado William Hayes se presentó con información que cambió todo sobre el caso. Hayes había trabajado en la cueva Mames por 35 años antes de retirarse en 1990 y afirmaba tener conocimiento sobre el sistema de cuevas que nunca había sido compartido con el público. Según Hayes, había secciones de la cueva Mames que habían sido deliberadamente ocultadas de mapas y encuestas oficiales. Estas áreas eran conocidas solo por un pequeño grupo de oficiales senior del parque y habían sido mantenidas en secreto por décadas debido a preocupaciones de seguridad y sensibilidad histórica. Hayes explicó que durante los 1950s, exploradores de cuevas habían descubierto evidencia de los soldados confederados que habían usado la cueva Mames como escondite durante la guerra civil. Encontraron campamentos subterráneos, equipo abandonado y, lo más disturbing, restos humanos en áreas que habían sido selladas desde 1864. Pero también encontraron evidencia de que algunos de los soldados habían sobrevivido más tiempo de lo que nadie había imaginado. Cámaras ocultas contenían pertenencias personales, entradas de diario y mensajes tallados que estaban fechados años después de que las entradas de cuevas hubieran sido selladas por fuerzas de la Unión. El descubrimiento más shocking era una serie de entradas de diario talladas en las paredes de la cueva, aparentemente escritas por un soldado confederado llamado Marcus Webb. Las entradas fechadas entre 1864 y 1867 describían cómo un pequeño grupo de soldados había sobrevivido bajo tierra encontrando rutas alternativas a la superficie y robando suministros de granjas locales. Según el diario tallado de Webb, los soldados habían adaptado gradualmente a la vida bajo tierra. Aprendieron a navegar el sistema de cuevas en oscuridad completa, desarrollaron métodos para encontrar y almacenar agua, y establecieron caches ocultos de comida y equipo a lo largo de los túneles. La entrada final del diario, fechada en diciembre de 1867, era la más disturbing. Webb escribió sobre ser el último miembro superviviente de su unidad, solo en la oscuridad, pero incapaz de regresar a un mundo de la superficie donde sería arrestado como desertor. Expresó su intención de permanecer bajo tierra permanentemente, aceptando que el sistema de cuevas se había convertido en su hogar eterno. Hayes afirmó que oficiales del parque habían suprimido esta información para evitar atraer cazadores de tesoros y buscadores de curiosidad a áreas peligrosas de la cueva. También estaban preocupados por las implicaciones históricas de soldados confederados sobreviviendo por años en un sistema de cuevas que era técnicamente territorio de la Unión. Pero las revelaciones de Hayes levantaron preguntas aún más troubling sobre la experiencia de Tommy.
Si Marcus Webb había sobrevivido hasta al menos 1867, era posible que él u otros hubieran continuado viviendo en las áreas ocultas de la cueva Mames por mucho más tiempo. ¿Podrían descendientes de estos soldados de la guerra civil aún estar habitando los túneles más profundos, manteniendo una sociedad secreta que había existido por más de un siglo? Hayes admitió que durante sus años como guardabosques del parque, ocasionalmente había encontrado evidencia de actividad humana en áreas que se suponía estaban completamente aisladas. Huellas frescas en cámaras remotas, signos de que comida había sido almacenada y consumida, y símbolos extraños tallados en paredes en áreas donde no había tenido lugar exploración oficial. Lo más significativo, Hayes reveló que Tommy Morrison no había sido la primera persona en reportar ser ayudado por figuras misteriosas en la cueva Mames. A lo largo de los años, varios exploradores perdidos o heridos habían descrito experiencias similares. Cuidadores silenciosos que proporcionaban comida y agua, guiaban a personas perdidas a la seguridad o mantenían vivos a individuos heridos hasta que los equipos de rescate pudieran alcanzarlos. Estos informes siempre habían sido descartados como alucinaciones causadas por estrés, deshidratación o hipotermia. Pero Hayes ahora creía que la experiencia de Tommy probaba que estos cuentas anteriores habían sido verdaderas. Alguien o algo estaba viviendo en las profundidades ocultas de la cueva Mames, continuando a ayudar a personas en distrés, justo como lo habían estado haciendo por más de un siglo. El caso de Tommy Morrison oficialmente permaneció sin resolver, pero la investigación había descubierto suficiente evidencia para sugerir una verdad que era tanto fascinante como aterradora. En algún lugar en las profundidades no mapeadas de la cueva Mames, parecía que descendientes de soldados de la guerra civil aún estaban viviendo en aislamiento, manteniendo una comunidad oculta que había existido por generaciones. Estos habitantes subterráneos se habían adaptado a la vida en oscuridad completa, desarrollando sentidos agudizados y un conocimiento íntimo del sistema de cuevas que superaba cualquier cosa conocida por la ciencia moderna. Habían sobrevivido estableciendo un equilibrio cuidadoso con el mundo de la superficie, tomando solo lo que necesitaban y permaneciendo invisibles a los esfuerzos de exploración oficiales. Lo más remarkable, habían mantenido un código moral que los compelía a ayudar a personas en distrés. Justo como sus ancestros habían sido ayudados por comunidades locales durante la guerra civil, estos habitantes de cuevas continuaban proporcionando asistencia a exploradores perdidos o heridos, pidiendo nada a cambio y desapareciendo de regreso a la oscuridad cuando su ayuda ya no era needed. El misterioso cuidador de Tommy probablemente había sido uno de estos residentes ocultos, alguien que había monitoreado los extensos esfuerzos de búsqueda y se dio cuenta de que un adolescente atrapado necesitaba ayuda. Habían arriesgado la exposición de su comunidad secreta visitando repetidamente a Tommy y proporcionando la comida y agua que lo mantuvo vivo. Pero esta explicación, aunque compelling, levantó nuevas preguntas que eran aún más disturbing. Si una comunidad oculta había existido en la cueva Mames por más de un siglo, ¿cuántas personas estaban viviendo allí? ¿Qué tipo de sociedad habían desarrollado en aislamiento completo del mundo moderno? Y lo más importante, ¿qué pasaría si su existencia se volviera ampliamente conocida? Las agencias gubernamentales involucradas en el caso de Tommy parecían determinadas a prevenir que estas preguntas fueran respondidas. La investigación fue cerrada silenciosamente. La evidencia fue clasificada, y las personas involucradas fueron animadas a olvidar lo que habían aprendido. Tommy Morrison regresó a una vida relativamente normal, pero fue cambiado para siempre por su mes bajo tierra. Nunca habló públicamente sobre su experiencia en detalle, aunque ocasionalmente insinuaba que había aspectos de su historia que nunca había compartido con investigadores. Desarrolló un hobby inusual, exploración de cuevas. A pesar de su experiencia traumática, Tommy se fascinó con sistemas subterráneos y eventualmente se convirtió en un topógrafo de cuevas profesional. Aquellos que trabajaron con él reportaron que tenía una habilidad casi sobrenatural para navegar en la oscuridad y un sentido uncanny para encontrar pasajes y cámaras ocultos. Jake y Michael, los amigos de Tommy que habían escapado de la cueva, ambos dejaron Kentucky tan pronto como se graduaron de la secundaria.
Jake se unió al ejército y nunca regresó a su pueblo natal. Michael se convirtió en un geólogo especializado en el estudio de sistemas de agua subterráneos, pero se negó a trabajar en cualquier proyecto involucrando la cueva Mames. La señora Morrison, la abuela de Tommy, continuó experimentando ocurrencias extrañas en su hogar por varios años después del rescate de Tommy. Reportó que comida desaparecería, puertas se encontrarían sin llave y ocasionalmente oía voces hablando en idiomas que no reconocía. Se convenció de que el amigo de la cueva de Tommy aún estaba vigilando a su familia, protegiéndolos de algún peligro desconocido. Hoy, más de 30 años después del rescate de Tommy Morrison de la cueva Mames, el misterio de su supervivencia permanece oficialmente sin resolver. Los archivos del caso aún están clasificados. La evidencia física ha desaparecido, y la mayoría de las personas involucradas han muerto o se niegan a discutir lo que experimentaron. Pero la historia continúa atrayendo a investigadores y exploradores curiosos que creen que la verdad sobre la cueva Mames nunca ha sido completamente revelada. Algunos han intentado localizar los pasajes ocultos que William Hayes describió, buscando evidencia de la comunidad subterránea que supuestamente ayudó a Tommy a sobrevivir. Estas investigaciones modernas han producido indicios tan telaizing de que el misterio está lejos de terminar. Espeleólogos explorando áreas remotas de la cueva Mames han reportado encontrar fuentes de agua fresca en áreas que deberían estar completamente secas. Áreas de almacenamiento de comida que parecen ser mantenidas regularmente y símbolos tallados que coinciden con los markings que Tommy describió ver durante su ordeal. Lo más significativo, las personas continúan reportando experiencias similares a la de Tommy. Exploradores perdidos describen ser guiados a la seguridad por figuras silenciosas que desaparecen cuando llegan los equipos de rescate. Espeleólogos heridos cuentan historias sobre ayudantes misteriosos que proporcionan comida y agua hasta que la ayuda profesional puede alcanzarlos. El Servicio de Parques Nacionales mantiene que estos informes son o engaños o alucinaciones, pero han aumentado silenciosamente la seguridad alrededor de ciertas áreas de la cueva Mames. Algunas secciones que una vez estuvieron abiertas a espeleólogos experimentados ahora están completamente prohibidas sin explicación oficial para las restricciones. Comunidades locales alrededor de la cueva Mames han desarrollado sus propias teorías sobre lo que realmente le sucedió a Tommy Morrison. Algunos creen que fue ayudado por los espíritus de soldados de la guerra civil que murieron en el sistema de cuevas. Otros piensan que una instalación gubernamental secreta existe en los túneles más profundos conduciendo experimentos que requieren aislamiento completo del mundo exterior. La teoría más persistente sugiere que la experiencia de Tommy fue exactamente lo que parecía ser. Evidencia de una comunidad oculta que ha sobrevivido en la cueva Mames por generaciones, manteniendo su existencia a través de secrecía cuidadosa y interacción ocasional con el mundo de la superficie. Tommy Morrison mismo, ahora en sus años 40, nunca ha vacilado de su cuenta original de lo que sucedió durante su mes bajo tierra. Continúa insistiendo en que alguien lo mantuvo vivo, que esta persona era real y no una alucinación, y que la verdad sobre la cueva Mames es mucho más extraña de lo que nadie ha estado dispuesto a admitir. En entrevistas recientes, Tommy ha insinuado que su experiencia en 1992 no fue el fin de su conexión con los misteriosos habitantes de la cueva. Sugiere que han continuado vigilándolo a lo largo de su vida, ocasionalmente haciendo conocida su presencia de maneras sutiles que le recuerdan su deuda con su comunidad. Cuando se le pregunta directamente si cree que los habitantes de la cueva aún están viviendo en la cueva Mames, Tommy simplemente sonríe y dice que algunos secretos están destinados a ser guardados. Pero aquellos que lo conocen bien reportan que aún pone comida extra en la cena a veces y que ocasionalmente habla con habitaciones vacías como si alguien más estuviera escuchando. El caso de Tommy Morrison y el misterio de la cueva Mames representa algo que nuestro mundo moderno lucha por aceptar. La posibilidad de que aún haya lugares en la Tierra donde lo imposible pueda suceder, donde existan misterios que la ciencia no pueda explicar, y donde el pasado continúe influyendo en el presente de maneras que no podemos entender. Ya sea que Tommy fuera salvado por descendientes de soldados de la guerra civil,
por espíritus de los muertos, o por algo más enteramente. Su supervivencia representa un recordatorio de que nuestro conocimiento del mundo alrededor nuestro está lejos de ser completo. En las cuevas más profundas, los bosques más oscuros y las áreas de wilderness más remotas, aún puede haber secretos esperando ser descubiertos. Pero quizás algunos secretos estén destinados a permanecer ocultos. Los misteriosos cuidadores de la cueva Mames, quienes quiera o lo que sea que puedan ser, han sobrevivido por generaciones evitando detección y manteniendo su aislamiento del mundo moderno. Su disposición a ayudar a personas en distrés sugiere un código moral que trasciende las fronteras entre los vivos y los muertos, entre el pasado y el presente. El mes de Tommy Morrison bajo tierra cambió no solo su propia vida sino también las vidas de todos los que se involucraron en su historia. Les recordó que el mundo contiene misterios que no pueden ser resueltos a través de tecnología o investigación científica. Rompecabezas que requieren fe, imaginación y aceptación de lo desconocido. Hoy, visitantes a la cueva Mames pueden tomar tours guiados a través de los pasajes seguros y bien iluminados que han sido explorados y mapeados por generaciones de espeleólogos. Pueden admirar la belleza natural de formaciones subterráneas y aprender sobre los procesos geológicos que crearon uno de los sistemas de cuevas más extensos del mundo. Pero en algún lugar en la oscuridad más allá de los caminos turísticos, en túneles que no aparecen en ningún mapa oficial y cámaras que ninguna encuesta gubernamental ha documentado nunca, el misterio continúa. Los pasos que Tommy Morrison oyó durante su mes bajo tierra pueden aún resonar a través de pasajes donde el tiempo se mueve diferente y las reglas del mundo de la superficie ya no aplican. Y a veces cuando exploradores modernos se pierden o se hieren en las partes más profundas de la cueva Mames, reportan experiencias que suenan remarkably familiares. Figuras silenciosas apareciendo en la oscuridad, comida y agua proporcionadas por manos invisibles, y la presencia reconfortante de alguien que entiende que incluso en las sombras más profundas de la tierra, nadie debería enfrentar el peligro solo. El misterio de la cueva Mames permanece sin resolver, pero quizás eso sea exactamente como debería ser. Algunas verdades son demasiado importantes para ser completamente entendidas y algunos ayudantes son demasiado valiosos para ser expuestos a la dura luz del escrutinio científico. Al final, la supervivencia de Tommy Morrison se erige como prueba de que incluso en nuestra era moderna de navegación por satélite y comunicación instantánea, aún hay lugares donde los milagros pueden suceder y los misterios pueden desplegarse. La pregunta no es si creemos su historia, sino si somos lo suficientemente valientes para aceptar que el mundo aún contiene maravillas que exceden nuestra capacidad para explicarlas. Profundo bajo Kentucky, en la oscuridad interminable de la cueva Mames, algo continúa vigilando y esperando. Listo para ayudar a la próxima persona que se encuentre atrapada entre el mundo de la superficie y los antiguos secretos que yacen enterrados en el corazón de la tierra. El caso de Tommy Morrison permanece uno de los misterios sin resolver más haunting en la historia del verdadero crimen. Este caso de persona desaparecida de 1992 prueba que algunas desapariciones misteriosas desafían toda explicación lógica. Cuando 3 chicos desaparecieron sin rastro durante su exploración de cueva que salió mal, se convirtió en un caso frío que continúa desconcertando a los investigadores hoy. Desaparecidos sin rastro. Historias como esta nos recuerdan que incluso en nuestro mundo moderno, las personas aún pueden vanishing bajo las circunstancias más misteriosas. Esta historia de desaparición suspenseful muestra cómo la exploración de cuevas puede volverse mortal, transformando una aventura inocente en un desastre de espeleología. El caso de niños desaparecidos de Tommy, Jake y Michael demuestra que los casos de personas desaparecidas en verdadero crimen a menudo involucran más preguntas que respuestas. Lo que hace a este misterio de cueva tan compelling es cómo Tommy desapareció mientras espeleaba pero sobrevivió contra probabilidades imposibles. Su vanishing misterioso y regreso milagroso después de un mes bajo tierra desafía todo lo que sabemos sobre supervivencia y operaciones de rescate en cuevas. Esta historia de suspense de la vida real prueba que la verdad a menudo es más extraña que la ficción. Si estás fascinado por desapariciones sin resolver y historias de aventura en cueva que salieron mal,
No olvides suscribirte para más misterios de verdadero crimen y historias de misterio suspense que te mantendrán al borde de tu asiento.